anual 2021 de artículo 19. Quiere decir que esto pues no está agregando lo que ha ocurrido en en el primer trimestre del 2022, que ha sido muy fuerte para el periodismo en nuestro país. Juan, qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Daniel. Pues adelante con la información y todos los detalles de este informe sobre, pues supongo, lo que ha padecido la prensa frente al poder, frente al crimen organizado y frente a la delincuencia común. Sí, justo hoy presentamos y publicamos nuestro informe anual sobre 2021 llamado Negación. Y pues bueno, el nombre pues ya da un poco de la situación, ¿no? Estamos viendo que no solamente en estos 3 meses del año, los primeros 3 meses del año, que han sido letales para la prensa, pero también en 2021 se consolidaron tendencias muy preocupantes en términos de negar e invisibilizar problemáticas que tienen que ver con los derechos humanos desde el discurso público de los diferentes niveles de gobierno. En artículo 19, en este informe, damos cuenta de, al final, cómo la negación de la realidad, una realidad que tiene que ver con la violencia, con violaciones graves a derechos humanos, tiene consecuencias inmediatas sobre el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la información o incluso de otros derechos, ¿no? Implica que al final la sociedad deja de conocer, implica que los gobiernos o las autoridades o el Estado concentra la información, clausura el acceso a esta información, y también no implica esta negación un rechazo a la propia responsabilidad que tiene pues de garantizar estos derechos y en términos pues de violencia contra la prensa, de brindar garantías de seguridad y de libertad para quienes ejercen el periodismo. Muy bien, y pues platícanos los detalles, cuáles son los estados donde corre mayor riesgo la población, los periodistas y todos los detalles de este estudio. Claro, mira, justo en 2021 documentamos 644 agresiones, es decir, una agresión cada 14 horas. Y lo que destacamos justo es que es este año la misma responsabilidad, como lo comentaba, de las autoridades, no solamente ahora en la investigación de los delitos, pero en la comisión de las agresiones. Dos de cada cinco fueron cometidas por parte de agentes del Estado. Estos son funcionarios públicos, agentes de seguridad pública o de fuerzas militares. Es un dato que más o menos corresponde a pues, casi la mitad de las agresiones cometidas por estas personas y que pues por una parte da cuenta de cómo el Estado es el principal agresor de la prensa y al mismo tiempo es el principal responsable de investigar los delitos, el que todavía mantiene un 99% de la impunidad en los crímenes contra periodistas, el que mantiene un discurso estigmatizante en contra de la prensa o de voces críticas, el mismo que tendría que hacer algo, sobre todo una situación en la cual en estos meses pues hemos documentado 8 periodistas asesinados en relación con su labor, uno más que el año pasado, es decir, 7. Y pues todas estas historias se dan cuenta en este marco de al final, insistimos, en la negación de una realidad que al final no permite pues debidamente que todas y todos podamos ejercer nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a la información. Juan, ¿qué es lo que entra como agresión para poder desmenuzar estas 644 agresiones? Sí, pues mira, justo en los tipos de agresiones que documentamos son vastísimas, pero para comentar de las primeras 5, de estas 644, la principal agresión que documentamos, las que más, fueron intimidaciones y hostigamiento, después fueron las amenazas, después fue el uso ilegítimo del poder público, después fueron los ataques físicos y en quinto lugar, bloqueo o alteración de contenido. Hay otras agresiones que documentamos como ataques a bienes materiales, ataques en internet, allanamientos, desplazamientos, tortura, etcétera. Pero para no enredar mucho a la audiencia, que sepan principalmente que estas 5 agresiones que más registramos, justamente, y en específico las 3 primeras, intimidación, hostigamiento, amenaza y uso legítimo del poder público, pues al final justamente se dan en este marco como mencionaba, ¿no? De campañas de desprestigio, de estigmatización, de criminalización, de una búsqueda de censurar a la prensa, crítica sobre todo,
y de que al final pues la violencia que se ejerce física y la violencia letal tiene efectos muy fuertes porque al final estos crímenes permanecen impunes. Entonces vemos que estos efectos de estos tipos de agresiones tienen que ver con que al final las y los colegas pues lo piensan dos veces, ¿no? Antes de publicar, antes de decir algo, sobre todo relacionado con información de interés público, ¿no? Que puede ser corrupción, que puede ser, como lo vimos en la pandemia, situaciones de la salud, sobre inseguridad, etcétera. Porque pues al final las consecuencias están ahí. Te pueden intimidar, te pueden amenazar, pueden atacarte físicamente, te pueden intentar acceder a tus comunicaciones, ¿no? Crear campañas de desprestigio, entre otras, ¿no? Y eso pues tiene un efecto que al final vulnera la libertad de expresión. Uno de los temas importantes es el tema de la impunidad. Tomando en cuenta que la mayoría de los ataques vienen desde el poder público o desde funcionarios públicos, no sé si tengan desagregado qué tanta impunidad se da en los casos en los que es el Estado o los servidores públicos quienes atacan a la prensa, Juan. Sí, hasta ahora, de hecho, la información que tenemos, que es propia de la misma Fiscalía General de la República, este porcentaje que mencionaba de impunidad, del 99%, tiene que ver con los inicios de averiguaciones previas que tiene esta Fiscalía, entendiendo que pues al final es una Fiscalía que tiene una facultad para atraer, pues si así lo quiere, digamos que no hace falta mucho más que ejercer esa facultad e investigar los casos de agresiones contra periodistas, pero de las averiguaciones previas que tiene solo ha habido 12 sentencias en toda condenatorias en toda la historia de la existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la famosa FEADLE. Y ese es el porcentaje de impunidad que tenemos al final. Y obviamente hay muchas otras investigaciones que se quedan en las fiscalías estatales, que se quedan en las locales. Sabemos que claramente no hay una opacidad, ¿no? Es decir, no sabemos cómo van esas investigaciones, o incluso las mismas víctimas no tienen acceso a saber cómo van esas investigaciones, o incluso muchos colegas deciden pues no denunciar propiamente, ¿no? Entonces, en el sentido de las agresiones que documentamos en el artículo 19, pues siempre lo hacemos, obviamente, enterándonos y platicando con las y los colegas que las viven desafortunadamente con sus familiares, que en el caso de periodistas asesinados o desaparecidos. Pero si casi 100% de impunidad lo tiene una fiscalía que tiene poquísimos casos, pues al final nos hace pensar que la misma impunidad en el resto de las fiscalías, que probablemente no son la federal ni especializadas, pues seguramente es total, ¿no? Y eso da cuenta de cómo también hay una carencia muy fuerte en términos de justicia por parte del Estado mexicano para frenar la violencia contra la prensa, al menos desde este sentido de la justicia, ¿no? Hay un protocolo homologado que lo hemos platicado obviamente en los diferentes casos de cuando desafortunadamente han asesinado colegas, en donde salimos a exigir inmediatamente que se investigue con base en este protocolo homologado para que se pueda tomar como prioridad la labor periodística, y a veces pues no es así. No sabemos en todos los casos si así lo apliquen, pero si de entrada en los casos más importantes o más conocidos cuesta muchísimo trabajo que las nuevas fiscalías hagan lo que tienen que hacer, pues bueno, el sentido de la impunidad de ese casi 100% pues es casi total, ¿no? Por acá nos preguntan, se reportan a este espacio y nos dicen ¿qué opinión le merece al entrevistado la ley del Congreso del Estado, esto es aquí en Sonora, donde se considera delito la publicación de hechos delictivos, escenas de homicidios, así como publicar lugares de hallazgos de cuerpos sin vida? ¿Ayuda o afecta la prevención del delito? ¿Limita el ejercicio periodístico? Estas preguntas hacen nuestros escuchas. Claro, no conozco muy bien toda la ley, pero desde la perspectiva de libertad de expresión o de derechos humanos, cualquier ley que restrinja la libre difusión de información que puede ser de interés público, como estos hechos, tiene que considerar justo al final garantizar el derecho a la información de todas las personas y de la libertad de expresión de quienes la publican. Es decir, si bien se pueden, hay ya leyes o normativas que permiten proteger los datos personales
de los implicados o de las víctimas para evitar que se pueda revictimizar, criminalizar, vulnerar otros derechos como el de la privacidad. También es importante el contexto en el cual surgen estas leyes, ¿no? Claramente en todo el país, como es en el caso de Sonora, atraviesa una ola de violencia en la cual pues las nuevas autoridades no han podido combatir, ¿no? Y en ese sentido la labor de los congresos tendría que ir no hacia restringir la libertad de expresión, o si es necesario hacerlo, considerar el daño que eso puede llevar y también respetar los máximos estándares de libertad de expresión en la materia. Y de nuevo, el contexto es muy importante, ¿no? Cómo es que mientras más hechos delictivos siguen sucediendo en nuestro día a día, pues obviamente va a haber más información, y no solamente de parte de los medios de comunicación, pero de las personas que son víctimas de esos hechos o de testigos que pasan por el lugar en donde ocurrieron estos hechos, ¿no? Y todos los van a compartir en redes sociales o en cualquier otra plataforma, ¿no? Eso no necesariamente implica que se esté violando otros derechos o estorbando investigaciones. Implica que, o más bien lo que señala, es que al final son hechos de interés público. La gente quiere saber respecto a lo que está sucediendo. Y ahí es en donde entran, obviamente, los periodistas al hacer su trabajo, ¿no? En ir a cubrir esos hechos. También recordar que, de hecho, la cobertura de seguridad y de justicia es una de las más peligrosas para las y los periodistas. Y que en ese contexto, pues bueno, al final lo que tiene que ofrecer la autoridad, no solamente, al menos en términos del derecho a la información, es precisamente eso, ¿no? Información respecto a estos temas de interés público que permita a la gente conocer sobre las acciones de las autoridades en términos de la investigación de esos delitos, en términos de garantizar su seguridad, ¿no? Al final, lo que más le interesa a la ciudadanía es eso, es estar seguro, es estar segura, y en estos casos, bueno, estas leyes pues no van hacia ese lado, aunque muchas veces se ponen como si fueran parte del combate al crimen, ¿no? Cuando en realidad no. Entonces, el riesgo sí está caer en la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión. Sí, no, y es que en Sonora lo hacen las autoridades con el pretexto de que hay grupos, por ejemplo, de buscadores, que rastrean, donde el crimen organizado controla y hacen entierros clandestinos. De pronto publican piezas de ropa o piezas dentales, incluso para ver si alguna de los familiares de víctimas de desaparición identifican a los cuerpos, y lamentablemente pues quieren criminalizar este tipo de situaciones. Pero pues muchas veces son las propias autoridades, Juan, quienes también difunden las fotografías de víctimas que están en los ministerios públicos o cuando están haciendo peritajes, ¿no? Sí, desafortunadamente, bueno, historias respecto a la filtración de información sobre investigaciones por parte de las autoridades, eso hay ejemplos de a montón, ¿no? Y eso obedece a una narrativa que impulsan también las nuevas fiscalías en varios hechos, ¿no? En artículo 19, que bueno, voy a poner un ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? Tuvimos una conferencia de prensa la semana pasada respecto a los hallazgos en el caso Narvarte, que fue un multifeminicidio y el homicidio de un periodista, Rubén Espinosa, y la misma fiscalía es la que se ha dedicado a filtrar la información con el fin de señalar culpables que no son, o de echarle la culpa a las víctimas, básicamente, ¿no? De hecho, tenemos antecedentes también en el país sobre las leyes antihalconeo, ¿no? Y cómo en realidad pues terminan por no funcionar, porque al final las autoridades no están debidamente capacitadas para tanto legislar como para llevarlas a cabo desde una perspectiva de libertad de expresión. Entonces, no consideran los derechos de toda la ciudadanía, ya ni siquiera de las y los periodistas, pero en general de todas las personas, al realizar este tipo de leyes, ¿no? Y históricamente han funcionado solamente para criminalizar la labor periodística. Entonces, sí hay un riesgo claramente, ¿no? Y sobre todo más cuando decimos, en el caso del artículo 19, y que hemos documentado las agresiones, en las que más del 44%, un poco más del 44%, de las agresiones son cometidas por agentes del Estado. Muy bien. Muy bien, pues te agradecemos mucho a Juan Vázquez, oficial de comunicación de artículo 19, por platicar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo al auditorio. Hasta pronto, Juan. Gracias.